Capítulo 4. Ser lúcido. Hay un tipo de sueño llamado sueño lúcido en el que sabes que estás soñando. En ese tipo de sueños, si vuelas, sabes que estás volando. El hecho de darte cuenta de ello te permite pensar: mira, estoy soñando que vuelo. Voy a volar por allí encima. En esos sueños eres lo suficientemente consciente como para darte cuenta de que estás volando y además para saber que se trata de un sueño en el que sueñas que estás volando. Esto hace que estos sueños sean muy diferentes de los sueños habituales en los que estás completamente absorto en el sueño. Esta distinción es exactamente la misma diferencia que hay en tu vida cotidiana entre el mero y simple darte cuenta y el darte cuenta de que te das cuenta. Cuando eres un ser que te das cuenta de que te das cuenta, ya no te absorbes por completo en los sucesos que ocurren a tu alrededor. Por el contrario, te sientes consciente interiormente de que eres el experimentador de los eventos, al igual que eres el experimentador de los pensamientos y de las emociones correspondientes. Cuando surge un pensamiento en ese estado de conciencia, ya no te extravías en él, sino que sigues siendo consciente de que eres tú el que está pensando el pensamiento. De este modo, eres lúcido. Esto suscita un par de cuestiones interesantes a tratar. La primera: si tú eres el ser que mora en tu interior y que está experimentándolo todo, ¿por qué existen estos diferentes niveles o estados de percepción? La segunda: cuando estás asentado en la conciencia de ti mismo, estás lúcido. Ahora bien, cuando no estás asentado en ti mismo y por tanto dejas de ser el lúcido experimentador consciente de todo lo que estás experimentando, ¿dónde estás? Para empezar, démonos cuenta de que la conciencia tiene la capacidad de hacer algo que se denomina enfocarse. Esta capacidad de enfocarse o concentrarse forma parte de la naturaleza de la conciencia. De hecho, la esencia de la conciencia es darse cuenta, y el darse cuenta tiene la habilidad de poder estar más atento a una cosa en particular que a todas las demás. En otras palabras, la conciencia tiene la habilidad de enfocarse en los objetos. Si un profesor te dice en el colegio: concéntrate en lo que te estoy diciendo, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que debes enfocar tu conciencia en algo en particular. Los profesores están convencidos de que sabes hacerlo. Pero, ¿quién te enseñó a hacerlo? ¿En qué clase del instituto te enseñaron a tomar tu conciencia y llevarla a un lugar determinado con el fin de enfocarla en algo en particular? La respuesta es que nadie lo hizo. Es algo que sabes hacer de manera intuitiva y natural. De hecho, es algo que has sabido hacer desde siempre. Del mismo modo, sabemos con toda certeza que la conciencia existe, aunque es raro que hablemos de ella. Probablemente pasaste por la educación primaria, secundaria y la universidad sin que nadie te hablara de la naturaleza de la conciencia. Afortunadamente, algunas disciplinas muy profundas han estudiado detalladamente la naturaleza de la conciencia, como es el caso del yoga, entre otras. De hecho, de lo que tratan fundamentalmente las antiguas enseñanzas del yoga es precisamente de la conciencia. El mejor modo de aprender sobre la conciencia es a través de tu propia experiencia directa. Por ejemplo, sabes muy bien que tu conciencia puede darse cuenta de un amplio campo de objetos simultáneamente, o bien puede enfocarse completamente en un único objeto hasta el punto de que dejas de ser consciente de todo lo demás. Eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, te pierdes en los pensamientos. Puedes estar leyendo y de repente ya no estás leyendo, sino pensando. Es algo que ocurre continuamente. Estás haciendo algo y simplemente empiezas a pensar en otra cosa. Tanto los objetos externos como los pensamientos mentales pueden atrapar tu atención en cualquier momento, pero es siempre la conciencia la que se da cuenta, tanto si se enfoca en lo externo como si se enfoca en tus pensamientos. La clave es que la conciencia tiene la capacidad de concentrarse. De este modo, el sujeto, es decir, la conciencia, tiene la capacidad de enfocar selectivamente su atención sobre algún objeto en particular. Si das un paso atrás y tomas cierta distancia de tu percepción, verás claramente que los objetos pasan constantemente ante ti, a cualquiera de los 3 niveles antes mencionados: mental, emocional y físico.
Cuando no estás centrado, cuando estás disperso, tu conciencia se ve invariablemente atraída hacia uno o más de estos objetos y se enfoca en ellos si es atraída lo suficientemente por alguno de ellos. Tu sentido de darte cuenta se absorbe en la contemplación del objeto. En este momento la conciencia ya no se da cuenta de que se da cuenta del objeto, ya que simplemente está absorta en el objeto, se ha fundido con él. ¿Has notado alguna vez que cuando estás profundamente absorto viendo la televisión, no eres consciente de dónde estás sentado o de las diversas cosas que están ocurriendo a tu alrededor en la habitación donde estás instalado? La analogía de la televisión es perfecta para poner en evidencia la manera en que nuestro centro de conciencia deja de darse cuenta de sí mismo para extraviarse en los objetos en los que se enfoca. La única diferencia entre el ejemplo de la televisión y la vida cotidiana es que en el caso de la televisión estás absorto en la pantalla de televisión desde el sillón del cuarto de estar de tu casa, mientras que lo que te absorbes en tu vida cotidiana es en las pantallas de la mente, de las emociones y de las imágenes externas desde tu centro de conciencia. Cuando te concentras en el mundo de los sentidos físicos, este te absorbe y a partir de ahí, tus correspondientes reacciones emocionales y mentales te absorben todavía más profundamente. Llegados a este punto, dejas de estar asentado en el centro de ti mismo para, en cambio, estar extraviado y totalmente absorto en el espectáculo interior que estás observando. Vamos a examinar con más detalle tu espectáculo interno. Tienes dentro de ti una serie de pensamientos que te envuelven en todo momento. Estos patrones o serie de pensamientos subyacentes que te envuelven se mantienen invariable de manera continuada. De hecho, te sientes igual de familiarizado y cómodo con tus pensamientos habituales que con la sala de estar de tu casa. También tienes emociones que son normales para ti, como por ejemplo, cierta cantidad de miedo, cierta cantidad de amor y cierta cantidad de inseguridad. Sabes que si ocurren ciertas cosas, se avivarán una o más de estas emociones y dominarán tu conciencia, aunque posteriormente se sosegarán hasta volver a alcanzar su nivel de normalidad. Conoces tan bien este proceso que estás muy ocupado interiormente tratando de asegurarte de que no ocurran esas cosas que puedan crear tales alteraciones en tu interior. De hecho, estás tan preocupado controlando tu mundo de pensamientos, emociones y sensaciones físicas que ni siquiera sabes que tú estás allí dentro. Este es el estado normal para la mayoría de las personas. Cuando te encuentras en ese estado extraviado, estás tan totalmente absorto en los objetos mentales, emocionales o de los sentidos que te olvidas del sujeto, es decir, te olvidas de ti. En ese momento estás instalado dentro de tu centro de conciencia. Nunca puedes dejar de estarlo, pero no eres consciente de ello, porque estás totalmente absorto observando tu programa de televisión personal. Hay tantos objetos interesantes distrayendo tu conciencia que no puedes evitar sentirte capturado por ellos. Es algo absorbente, es una función tridimensional que te rodea por todas partes. Todos tus sentidos quedan atrapados: la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, al igual que tus pensamientos y sentimientos. Pero la realidad es que estás asentado calmada y silenciosamente dentro de ti, contemplando todos esos objetos. Así como el sol no precisa abandonar su posición en lo alto del cielo para iluminar los diversos objetos con su luz radiante, así igualmente la conciencia no precisa abandonar su centro para proyectar conciencia sobre los objetos de percepción, ya sean estos formales, es decir, en la forma, mentales o emocionales. Si en algún momento quieres volver a centrarte, simplemente empieza por decir «hola» interiormente. Repítelo una y otra vez. Entonces date cuenta de que eres consciente de ese pensamiento. No pienses que tienes que ser consciente de él, porque eso no sería más que otro pensamiento. Simplemente relájate y date cuenta de que puedes oír «hola» resonando en tu mente. En ese momento estarás asentado en tu conciencia centrada.
siendo testigo de lo que oyes. Trasladémonos ahora a la pantalla pequeña de la televisión a la pantalla grande del cine. Vamos a estudiar la conciencia usando en este caso la pantalla del cine. Cuando vas a ver una película en el cine, te dejas absorber por ella. Esto forma parte de la experiencia de ver la película. Para verla usas dos sentidos, la vista y el oído. Y es muy importante que ambos estén bien sincronizados. No te involucrarías tanto en la película si estos sentidos no estuvieran bien sincronizados. Imagina que estás viendo una película de James Bond y que la banda sonora y las escenas no se corresponden. En lugar de sentirte atraído hacia el mundo mágico de la película, serías muy consciente de estar sentado en un cine y de que algo va mal. Pero como normalmente la banda sonora y las escenas están perfectamente sincronizadas, la película capta tu atención y te olvidas de que estás sentado en una sala de cine. Entonces olvidas tus pensamientos y emociones personales y tu conciencia es absorbida por la película. La verdad es que es impresionante contemplar la diferencia que hay entre experimentar que estás sentado junto a extraños en una sala de cine fría y oscura y experimentar tal absorción en la película, que permaneces totalmente inconsciente del entorno. De hecho, cuando la película te engancha, puedes pasarte las 2 horas enteras que dura sin ser lo más mínimamente consciente de ti mismo o de quien te rodea. De modo que la sincronización de vista y sonido es muy importante. Si la finalidad es que tu conciencia quede absorta en la película, y esto es gracias únicamente a solo 2 de tus sentidos, ¿qué ocurriría si tu experiencia de una película incluyera también los sentidos de olfato y del gusto? Imagina que estás viendo una película en la que alguien está comiendo y que puedes experimentar el sabor de la persona que saborea y hueles lo que ella huele. Sin duda, eso te atraparía más aún. Los estímulos sensoriales se han duplicado y por tanto también se ha duplicado el número de objetos que atraen tu atención. Sonido, vista, gusto, olfato y todavía no hemos mencionado el sentido más importante. ¿Te atreverías a ir a un cine que incluyera experimentar el tacto de los personajes? Cuando los productores de películas consigan proyectar los 5 sentidos a la vez en un film, no tendrás la menor oportunidad. Si los 5 sentidos están totalmente sincronizados, te verás irremediablemente absorbido por la experiencia. Pero, una vez más, esto no tiene por qué ser así necesariamente. Imagina que estás sentado en el cine y a pesar de toda esa experiencia sensorial tan absorbente, la película te resulta aburrida. Simplemente no capta tu atención, de modo que tus pensamientos empiezan a vagar y comienzas a pensar, por ejemplo, en lo que harás cuando llegues a casa o en algo que te ocurrió el mes pasado. Después de un tiempo, estás tan extraviado en tus pensamientos que apenas eres consciente de estar viendo la película. Y esto ocurre incluso a pesar de que tus 5 sentidos siguen enviándote todos esos mensajes desde la película. Si esto puede suceder, es debido a que tus pensamientos pueden tener lugar con total independencia de la película. Tus pensamientos te ofrecen un lugar alternativo donde enfocar la conciencia. Ahora imagina que hicieran películas que no solo involucraran los 5 sentidos, sino que también hicieran que tus pensamientos y emociones se sincronizaran con lo que está ocurriendo en la pantalla. En una experiencia así, estarías oyendo, viendo, saboreando y de repente empezarías también a sentir las emociones del personaje y a pensar sus pensamientos. Si el personaje dice, estoy muy nervioso, ¿debería pedirle que se case conmigo? De repente sientes la inseguridad del personaje dentro de ti. Entonces tendríamos toda la dimensión de la experiencia, los 5 sentidos físicos y además los pensamientos y las emociones. Imagina que vas a ver una película así y capta tu atención. Ten cuidado, porque eso sería el final de ti tal como te conoces a ti mismo. No habría ningún objeto de tu conciencia que no estuviera sincronizado con la experiencia. Cualquier lugar al que se dirigiera tu atención
formaría parte de la película. En cuanto la película tomara el control de tus pensamientos, se acabó. No hay un tú allí que pudiera decir, no me gusta esta película, quiero irme. Eso exigiría un pensamiento independiente, pero tus pensamientos te han sido arrebatados por la película. Ahora estás completamente perdido. ¿Cómo salir de ella? Por pavoroso que esto parezca, este es precisamente el aprieto en el que te encuentras en tu vida cotidiana, dado que todos los objetos de los que eres consciente están perfectamente sincronizados. El resultado es que te absorben y entonces dejas de ser consciente de que estás separado de ellos. No te das cuenta. Tus pensamientos y tus emociones cambian de acuerdo con lo que ves y oyes. Así que todos esos estímulos penetran en ti y tu conciencia queda completamente absorta en ellos, como la película en la pantalla de cine. A menos que estés plenamente asentado en la conciencia del testigo, te resultará imposible estar presente en tu experiencia, siendo consciente de que eres tú quien está contemplando todo esto. Eso es lo que significa estar extraviado. El alma extraviada es simplemente la conciencia que ha sufrido la caída al lugar donde los pensamientos, las emociones y las percepciones sensoriales de la vista, oído, olfato, gusto y tacto están sincronizados. Todos sus mensajes convergen en un punto y entonces la conciencia, que es capaz de darse cuenta de todo, comete el error de enfocarse demasiado profundamente en ese punto. Cuando la conciencia queda absorta, ya no se conoce a sí misma como sí misma. Por el contrario, se conoce como los objetos que está experimentando. En otras palabras, tú te percibes a ti mismo como esos objetos y piensas que eres la suma de las experiencias que has aprendido. Eso es lo que pensarías cuando fueras a ver una de esas avanzadas películas que hemos mencionado. Cuando llegaras a una sala de cine de este tipo, en primer lugar escogerías qué personaje deseas ser. Digamos que decides ser James Bond. De acuerdo, pero una vez que pulses el botón ya no habrá vuelta atrás. Más vale que el botón tenga un temporizador, porque tú, tal como te conoces actualmente, ya no estarías allí, dado que todos tus pensamientos son ahora los pensamientos de James Bond. Todo tu concepto previo de ti mismo desaparecerá, debido a que tu concepto de ti mismo no es más que una colección de pensamientos sobre ti mismo, y estos pensamientos ya no están, porque los que están ahora son los pensamientos de James Bond. Del mismo modo, tus emociones ahora son las de Bond, y tú estás contemplando la película a través de la perspectiva visual y auditiva de Bond, de manera que ahora tú eres el personaje Bond. ¿Te imaginas? Si te fijas, el único aspecto de tu verdadero ser que permanece igual e inalterable siempre y en cualquier situación es la conciencia que se da cuenta de todos estos objetos. Esa conciencia es precisamente el mismo centro de conciencia que antes se daba cuenta de tu antiguo conjunto de pensamientos, emociones y percepciones sensoriales, y que ahora se da cuenta de los de Bond. Si ahora alguien apaga la película, inmediatamente los pensamientos y emociones de Bond se verán reemplazados nuevamente por tu antiguo conjunto de pensamientos, emociones y percepciones sensoriales. De este modo, volverás a pensar que eres, por ejemplo, una mujer de 40 años. Todos los pensamientos encajan, todas las emociones encajan, todo tiene el mismo aspecto, el mismo olor, el mismo sabor y produce la misma sensación que antes. Pero eso no cambia el hecho de que todo ello, el aspecto, el olor, el sabor, la sensación, etc., es solamente algo que la conciencia está experimentando. Todo ello son solamente objetos de la conciencia, mientras que lo que tú eres es la conciencia misma que contempla esos objetos. La diferencia que hay entre un ser consciente y centrado y una persona que no está tan consciente es simplemente el enfoque de su conciencia. No se diferencian en su conciencia, sino en el enfoque de su conciencia. Toda conciencia es la misma y única conciencia.
al igual que toda la luz del sol es la misma luz. Así pues, todo darse cuenta es el mismo darse cuenta. La conciencia no es pura ni impura, no tiene cualidades, simplemente está allí, dándose cuenta de que se da cuenta. Por tanto, la diferencia reside en que en el caso de la persona poco consciente, su conciencia no está centrada en el sí mismo, o sea, en el ser, porque está totalmente focalizada en los objetos de la conciencia, mientras que en el caso de un ser consciente y centrado, su conciencia siempre se da cuenta de que se da cuenta. Pero la conciencia en sí misma, es decir, la conciencia de ser, es totalmente independiente de los objetos de los que se da cuenta, ya sean estos internos o externos. Si realmente quieres comprender por completo la diferencia entre ser consciente o inconsciente, empieza por darte cuenta de que la conciencia puede enfocarse en cualquier cosa. Si esto es así, ¿qué pasa cuando la conciencia se enfoca sobre sí misma? Cuando la conciencia se enfoca sobre sí misma, lo que sucede es que, en lugar de darte cuenta, meramente cuenta de tus pensamientos, te das cuenta de tus pensamientos y además te das cuenta de que te das cuenta de tus pensamientos. Es decir, eres consciente del pensamiento y de quien lo piensa. Has redirigido la luz de la conciencia sobre sí misma. Siempre estás contemplando algún objeto, pero esta vez estás también contemplando la fuente misma de la conciencia. Esto es auténtica meditación. La verdadera meditación va más allá del mero acto de concentrarse en un punto. Para alcanzar la meditación más profunda, no solo debes tener la habilidad de enfocar completamente tu conciencia en un único objeto, sino que debes tener la habilidad de hacer que dicho objeto sea la conciencia misma. En el estado más elevado de meditación, el foco de la conciencia se dirige sobre sí misma, es decir, sobre ti mismo. Cuando contemplas la naturaleza de ti mismo, estás meditando. Por eso la meditación es el estado más elevado, porque es el retorno a la raíz de tu ser, a la simple conciencia de darte cuenta de que te das cuenta. En cuanto te das cuenta de la conciencia misma, alcanzas un estado totalmente diferente. Ahora te das cuenta de quién eres, te has convertido en un ser despierto. En realidad, eso es la cosa más natural del mundo. Heme aquí. Aquí estoy y aquí he estado siempre. Es como si hubieras estado en el sofá de tu casa viendo la televisión tan totalmente inmerso en el programa que te olvidaste de quién eras y de dónde estabas. Y de pronto, alguien te da una sacudida y súbitamente recuperas la conciencia. Y te das cuenta de que estás sentado en el sofá viendo la televisión. No ha cambiado nada. Solo la conciencia de ti mismo. Simplemente has dejado de proyectar tu sentido del yo sobre ese objeto de conciencia en particular que era la televisión. Entonces, has despertado. Eso es la espiritualidad. Esa es la naturaleza de ti mismo. Eso es quien tú eres. En cuanto recuperas la conciencia de ti mismo, este mundo deja de ser un problema y pasa a ser algo que estás observando. El mundo cambia sin cesar, pero eso no representa ningún problema para ti. Cuanto más dispuesto estés a dejar que el mundo sea algo de lo que simplemente te das cuenta, más te permitirá el mundo que seas tú quien eres. La conciencia, el sí mismo, el Atman, el alma. Entonces te das cuenta de que no eres quien pensabas, ni siquiera eres un ser humano. Lo que sucede es que simplemente estás observando a un ser humano. Instalado en tu propio centro de conciencia, empezarás a tener experiencias profundas. Serán experiencias profundas e intuitivas de la verdadera naturaleza de ti mismo. Descubrirás que eres inmensamente amplio. Cuando empieces a explorar la conciencia, en vez de quedarte atrapado meramente en la forma, te darás cuenta de que tu conciencia parece pequeña y limitada, debido solamente a que la enfocas en objetos pequeños y limitados. Eso es exactamente lo que sucede cuando te enfocas exclusivamente en la televisión. No hay nada más en tu mundo
que lo que aparece en la televisión. Pero si tomas distancia y retornas a la conciencia, ti mismo, además del aparato de televisión y el programa que emite, puedes verte a ti mismo y también a toda la habitación. De igual modo, en lugar de enfocarte tan concentrada y limitadamente en los pensamientos, las emociones y el mundo sensorial de este ser humano particular que encarnas, puedes dar un paso atrás y verlo todo a la vez. Puedes pasar de lo finito a lo infinito. ¿No es acaso esto lo que han estado tratando de decirnos Cristo, Buda y todos los grandes santos y sabios de todos los tiempos y de todas las religiones? Uno de esos grandes santos, Ramana Maharshi, solía preguntar: ¿quién soy yo? Ahora nos damos cuenta de que esta es una pregunta muy profunda en realidad. Plantéatela sin cesar, constantemente. Pregúntatela y te darás cuenta de que tú eres la respuesta. No hay respuesta intelectual posible. La respuesta eres tú. Sé la respuesta y todo cambiará.